Hola a todos, les habla Neo. Hablaremos acerca del Evangelio en la Biblia. Sin embargo, las personas que no aplican dispensacionalismo al estudiar la palabra de Dios no dividen correctamente y confunden el Evangelio con todo, básicamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente cree que solo existe un evangelio, ¿vale? La gente cree que solo hay un evangelio y que todo el mundo está sujeto a ese evangelio. Permítame explicar. Definamos primero evangelio. ¿Qué significa evangelio? Vamos a ponerlo por acá. Evangelio se traduce a buena nueva, ¿ok? Listo. Eso es lo que significa evangelio, como decir buenas noticias. Eso es evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Biblia hay muchas buenas nuevas. En la Biblia hay varias buenas noticias. Ahora, en nuestro tiempo, en la edad de la iglesia o en el periodo de gracia en el que estamos, bueno, primero tengo que aclarar una cosa. Yo utilizo la versión King James bilingüe para mis estudios, pero por razones de comodidad utilizo otras Biblias en los videos siempre y cuando sean fiel a la traducción King James. En fin, primero creo que sería ideal hablar de cuando vino Cristo. Estamos hablando por acá, ¿no? En el Antiguo Testamento. Por acá vino Cristo y esta sería la primera venida, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, cuando Él llegó, lo que hizo fue que predicó un evangelio, ¿vale? Lo podemos leer en Mateo 4. Y ese evangelio se llama el Evangelio del Reino. Así que vamos a Mateo 4, verso 23, que es lo que dice. Mateo 4, verso 23. Perfecto. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué estaba predicando? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces vemos a Jesús predicando el evangelio del reino y vemos también que Jesucristo sanaba a las personas, o sea, había todo tipo de señales, ¿no? Los milagros acompañaban su ministerio, ¿ok? Ahora, antes de que alguien diga que este es el mismo evangelio acerca de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús, pues la respuesta es muy sencilla. En ese tiempo no había muerte ni resurrección de Cristo. Es más, la muerte y la resurrección de Jesucristo ni siquiera es mencionada en este evangelio. Nadie sabía que iba a pasar eso cuando este evangelio fue predicado. Debes entender algo. ¿Cómo los discípulos de Cristo Jesús van a predicar acerca de la salvación de Jesucristo si ni siquiera sabían nada de eso, del todo, cuando fue predicado el Evangelio del Reino? Y eso es porque este es un Evangelio diferente, es el Evangelio del Reino. ¿Dónde lo predicó Jesús? En Galilea, en las sinagogas. Es un Evangelio para los judíos. Ahora, veamos el verso 24, por acá. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, judíos. Los judíos le seguían. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando acerca del reino que los judíos siempre han esperado. Solo miren el verso 17, lo que dice Cristo Jesús. Verso 17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo ven? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a escribirlo por acá. Acá se predica el evangelio del reino. Listo. Ahora, muchas personas dicen, es que está hablando de ir al cielo, nada más. No, porque el verso dice, se ha acercado. ¿Lo ven? Algo viene para ellos, para los judíos. No habla de los judíos yéndose todos para el cielo o algo así, no. De hecho, está hablando de un reino terrenal. Es un reino terrenal, porque eso es lo que estaban esperando, bueno, lo que están esperando actualmente los judíos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Los judíos en el Antiguo Testamento siempre esperaron un reino celestial o un reino terrenal? Tan simple como eso, los judíos siempre esperaron a un Mesías que viniera acá en la tierra, ¿no? Los judíos siempre esperaron a un Mesías que gobernara en la tierra. Eso es el núcleo de las profecías del Antiguo Testamento. De eso se basan. ¿Y qué pasó? Pues desciende el Mesías, Cristo Jesús, dice que este es el reino de los cielos, ¿no? El reino está acá. Y por eso algunos judíos veían los milagros que hacía Cristo Jesús y lo querían hacer rey, ¿no? Mucha gente sí entendió lo que es Jesús. Si no me creen, leamos Mateo 11. Nos quedaremos aquí mismo en Mateo. Mateo 11 y leeremos el verso 12, si no me falla la memoria. Claro. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, ustedes mismos me dicen si está hablando del cielo, del reino celestial. O sea, no puede estar hablando del cielo, de la gloria de Dios y su trono en el cielo, jamás. Está hablando de algo terrenal. Hay gente violenta intentando arrebatar ese reino. Jesús llegó y predicó del reino, el reino aquí, el reino allá, el reino esto, el reino lo otro. Nunca se mencionó nada de la muerte y la resurrección en este ministerio de Jesús, ¿vale? Por eso mismo, el Sermón del Monte, eso lo pueden encontrar en Mateo 5, no lo voy a leer, pero tiene sentido que Jesús haya dado toda una serie de reglas, porque si tienes un reino terrenal y el Señor está gobernando en ese reino terrenal, en el mundo, el rey tiene que dar toda una serie de reglas, ¿no? Y muy estrictas, ¿no? ¿Por qué? Porque debe de ser una tierra de perfección, tiene que ser todo perfecto, no se puede cometer pecados, ¿lo ven? Y si aún no lo quieren creer, pues acá voy a tirar una bomba nuclear. En Mateo 10, Jesús selecciona a los apóstoles, ¿ok? Vamos a ver si lo tengo aquí, ok. Jesús selecciona a los apóstoles en Mateo 10, ¿vale? Entonces leeremos a partir del verso 5. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Judíos. El evangelio del reino de los cielos era para los judíos. ¿Los judíos aceptaron este evangelio? Por supuesto que no. Ya el resto es historia, ¿no? Por eso ese reino no se dio. ¿Vale? Ellos rechazaron al Mesías. Bien. Ahora vamos a pasar a primera de Corintios 15 y con esto pasamos ya al segundo evangelio. Este es el evangelio que predicó el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, aquí, ya estamos acá, ¿no? Ya, bueno, ese es el periodo de tiempo, ¿no? El periodo de la iglesia. Como se podrán imaginar,
pues es el Evangelio actual, ¿no? ¿Qué dice el Evangelio? Lo leeremos en 1 Corintios 15 y leeremos a partir del primer verso. Y dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Lo ven? Ahora sí estamos hablando de la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo al tercer día. Completamente diferente a todo lo que Jesús predicó en el monte, en Mateo 5, ¿no? Es otro evangelio completamente diferente. ¿Lo ven? Entonces por acá, Pablo ya predica. Bueno, pongamos el sacrificio de Cristo, para no poner la muerte, el entierro y la resurrección, pero estamos hablando del mismo evangelio, ¿vale? En el reino de los cielos hay muchas reglas en ese evangelio, ¿no? Hay que cumplir la ley. Todo lo que ves en ese otro evangelio son obras, obras, obras y más obras. No pecar, evitar el pecado, trabajar para la salvación. Completamente contrario a lo que predica Pablo. Pablo predica que la salvación no es por medio de obras, sino exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Así funciona el dispensacionalismo. Es sentido común. Jesús llegó y predicó el Evangelio del Reino. Fue rechazado y el resto es historia. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. Ya sabes cuál es el problema. Este es el único evangelio que seguimos los cristianos. El único. No hay otro evangelio en la edad de la iglesia en donde estamos ahora. Ahora, esto te va a sorprender y ojalá luego de que yo lo lea tengas mucho cuidado de la religión que sigas, de la supuesta denominación cristiana que sigas, ¿vale? O el supuesto evangelio que sigues, ¿ok? Espero que te impacte, ¿vale? Entonces leeremos Gálatas 1 a partir del verso 6. Este es Pablo hablando de nuevo. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun así, alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición muy fuerte. Entonces alguien, quien sea, incluso un ángel del cielo, que predique a las iglesias un evangelio diferente del que predicó Pablo, que caiga en maldición. Eso dice la palabra. Por eso yo en este canal y en mi vida personal y a cualquier persona que yo le hable acerca de Cristo, yo no altero nada del evangelio. No le agrego nada al evangelio. ¿Vale? El evangelio trata del sacrificio que hizo Cristo, de la obra que hizo Cristo. Por eso no le agregamos obras para ser salvo, jamás, nunca. ¿No? Y muchos dicen estar de acuerdo, sí, que la salvación es por fe, pero también se necesitan obras, se necesita evitar el pecado, el todo. No, así no es. Eso es calvinismo. Salvación por señorío, digo. Esa salvación por señorío se ha infiltrado en toda religión. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que tienes que cumplir esto y lo otro. No, 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 no. Cualquier otro evangelio que el que predicó Pablo y caerás en maldición.
Así lo dice la palabra, porque esos otros evangelios falsos que predican las religiones no van a salvar tu espíritu, no puedes pervertir el evangelio. Y el apóstol Pablo predicó un evangelio, solo uno. No hay ningún otro evangelio en la edad de la iglesia. ¿A quién le hablaba Pablo? Aquí. ¿A quién le hablaba Pablo aquí? A la iglesia. Y si quieres ser salvo, debes de aceptar la salvación de Cristo Jesús. Eso es todo. Esa es nuestra buena nueva, nuestro evangelio. Cualquier cosa que le agregues a eso para la salvación es hereje, es herejía. No tiene nada que ver con el evangelio del reino. Porque, mira, ese otro evangelio era para otro grupo de personas diferentes, ¿ok? En un periodo de tiempo diferente. Incluso ya les enseñé los versos. Esto era para las ovejas perdidas de Israel, para los judíos, ¿ok? Pablo hasta Jesucristo, perdón, da instrucciones claras a los apóstoles y les dice que este evangelio no se predica a los gentiles ni a los samaritanos, pero este evangelio por acá, es el que Pablo predicó a las iglesias, ¿vale? Y Pablo era el ministro de los gentiles, dicho sea de paso. Ahora, vamos a ver otro evangelio y recuerden lo que decía el versículo de Pablo, que si una persona o un ángel predicara otro evangelio diferente al evangelio de la muerte, entierro y resurrección, será maldito. Pues mira qué interesante eso. Iremos a Apocalipsis 14 y leeremos el verso, espera para encontrarlo. Ok, sería el verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Lo ven? El evangelio eterno es otro evangelio. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, este era un ángel legítimo que predica este evangelio. El verso 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Era un ángel predicando este evangelio eterno, ¿vale? ¿Acaso ves algo de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús? No, no, porque ya pasamos a otro periodo de tiempo, estamos en Apocalipsis. Lo que dice el evangelio eterno es, temed a Dios, dadle gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tú como cristiano salvo, ¿estás adorando a Dios como debes? ¿Estás sirviendo a Dios como debes? ¿Le temes a Dios como deberías? Probablemente no, ni yo lo estoy haciendo. Si este evangelio que predica el ángel fuera el nuestro, pues nos iríamos todos al infierno. Por eso nuestro evangelio en el periodo de gracia, en el que estamos, aquí, periodo de gracia, edad de la iglesia, ¿vale? Por eso es la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Punto. El evangelio eterno es un evangelio de obras, tal como lo era también el evangelio del reino. Es un evangelio de obras para la salvación. Tienes que adorar, tienes que servir, tienes que temer, tienes que hacer algo, ¿no? Y eso es lo que debes de hacer si te quedas para la tribulación. Es un evangelio diferente. Ya aquí acabó la gracia de Cristo. Y este lo está predicando un ángel, ¿vale? Pablo dijo que si una persona o un ángel predicaba algo diferente a lo que él predicó, que sería maldito. Entonces, este ángel, y vamos a escribirlo por acá, este ángel que estaba predicando el evangelio eterno, ¿está maldito?
¿Está maldito este ángel entonces? ¿Cómo lo podemos conciliar? Pues es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. Y es en un periodo de tiempo diferente también. Dispensacionalismo. No vas a entender la Biblia si no eres dispensacionalista. Dividir correctamente la palabra de la verdad, tal como están las escrituras. ¿Vale? Y bueno, hay un evangelio más, ese es un poco más complejo, así que lo he intentado resumir, ¿no? Para que pues todos entendamos de qué se está hablando. Y este evangelio que nos falta lo encontramos en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos. Aquí vamos a adentrarnos en temas judíos, 100%, ¿vale? Y por eso cuesta entenderlo más, porque hay que estar un poco más entendidos con el tema. Pero lo he intentado simplificar. Leeremos Hebreos capítulo 3 a partir del verso 16 y dice lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes, perdón, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, ¿por qué leo esto? Pues las personas que no conocen la Biblia y no creen en las diferentes salvaciones dispensacionalistas, hablé brevemente de ello en un video anterior, esas personas asumen que la gente de la cual se habla acá no tuvieron salvación por fe como nosotros los cristianos y que por eso no fueron salvos. No sé si me explico. La gente lee estos versos de Hebreos y creen que están hablando de la salvación ahora, nosotros, ¿vale? Pero la respuesta es no. Nunca se habla de la muerte, el entierro y la resurrección en estos versos. ¿Qué decía Primera de Corintios? Voy a leerlo otra vez. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ¿vale? El cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conformes a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso no es lo que se está hablando acá en Hebreos, ¿vale? El verso 16 habla de un incidente en el desierto. Hubo un incidente en el desierto en donde echaron a muchos judíos, ¿ok? No tenían fe en algo y bueno, si pusiste atención a la escuelita dominical, pues sabrás de qué se está hablando en este verso, ¿no? ¿En qué no tuvieron fe estos judíos? ¿De qué está hablando Pablo acá? Está hablando de Moisés también. ¿De qué está hablando? ¿Mm? No tuvieron fe en la muerte y en la resurrección. No, estaba hablando del tiempo de Moisés. No tuvieron fe en la protección de Dios cuando se armaron en contra de las diferentes naciones. Ahora leeremos el capítulo 4 de Hebreos para que entiendan por qué estoy explicando esto. Bien, leeremos a partir del verso 1. A ver, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, no haber alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Un evangelio, están hablando de un evangelio, una buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces están hablando de un evangelio más, ¿no? ¿Es el mismo evangelio que el nuestro? No. Le estaba hablando a los hebreos. Solo mira el título del libro. El verso dice,
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Las personas que fueron echadas por sus pecados y su falta de fe en la protección de Dios. ¿No? Están hablando del incidente del desierto. Están hablando de otra buena nueva, una más antigua aún. No está hablando nada que ver con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Nada que ver, nada que ver. Está hablando de la falta de creencia en la protección de Dios. Pero sigamos leyendo. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos directamente al verso 10, ¿ok? Y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Estás viendo? Esta creencia, esta fe es algo diferente, porque están hablando de descansar de las obras, de no desobedecer, ¿vale? Y están comparándolo con algo del pasado, desde los tiempos de Moisés. Están hablando de desobediencia, están hablando de fe, están hablando de obras. Y bueno, esto es en el contexto de la tribulación, como lo hemos hablado en otros videos, ¿vale? Y adivina qué, en la tribulación la salvación es por medio de fe y obras. Mira, para entender Hebreos hay que saber un poco de historia bíblica, así que te voy a mostrar algo que a mí en lo personal me parece fascinante, ¿vale? Vamos a confirmar de lo que está hablando Hebreos, el incidente, la buena nueva que debieron haber escuchado, Números 14, verso 5 de lo que tenemos por acá. 14, verso 5. Mira lo que dice. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Esa es la buena nueva. Debieron de haber creído en ello y tener fe, pero ¿qué hicieron ellos? Sigamos con el verso 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra en donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿En dónde se ve algo acá que tenga que ver con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo? No tiene nada que ver. Dios dice que les dará una tierra y los va a armar, ¿no? Es hora de pelear. Ese es el contexto. Esa es la buena nueva. Por eso, si lees Hebreos y no conoces la Biblia e intentas relacionar lo que se está diciendo de Moisés, del incidente del desierto, los judíos, con el evangelio de salvación de la iglesia, pues te vas a enredar, no vas a entender nada. Pero claro, el dispensacionalismo resuelve estas cosas muy fácilmente. Ya sabemos a qué se refieren estos versos. Este evangelio, esta buena nueva, se trata de armarse a sí mismo. Sigamos leyendo, vamos a ir al verso 10. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda, frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Se acuerdan de lo que hablaba Hebreos? De la desobediencia, de la falta de creencia en el Señor. Verso 12. Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. ¿Lo ven? Ahora sí tiene sentido lo que hablaba Hebreos, ¿no? Ellos no escucharon la buena nueva, no creyeron en el poder de Dios. Ahora, ¿cómo lo relacionamos con la tribulación? Bueno, ya con esto vamos a cerrar, ¿ok? Leeremos Zacarías 12 a partir del verso 1, ¿ok?
Ya se me hizo muy largo este video y pues sí, estoy intentando hacerlo más corto y me sale tiro por la culata, ¿eh? Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Está hablando del futuro, está hablando de Jerusalén. Sembrará miedo a todos los pueblos que le rodean, ¿vale? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto es una profecía, pero la situación es muy similar a aquella de Números, ¿no? Todas las naciones estarán en contra de Israel. ¿En dónde? En la tribulación. Aquí. Está hablando de esto, ¿vale? Tribulación. Seguiremos leyendo. A partir del verso 4, fue donde quedamos, ¿no? En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Y qué dijo Josué en Números? Dios será nuestra fortaleza, Dios nos va a defender. ¿Lo ven? Mira el verso 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. El Señor peleará por ellos y les dará victoria a los israelitas. No solo eso, sino que está hablando de Canaán. Ellos pelearán por la tierra de Canaán. Hebreos 3 y 4, ¿no? Que luego podrán leer ustedes de nuevo con calma, ¿vale? Habla de que fallaron en entrar al reposo. ¿Cuál era ese reposo? Canaán, la tierra en sí. ¿Me explico? Números lo dijo, vamos a pelear en contra de los cananeos, la tierra de Canaán, ¿no? Y Josué está dando la buena nueva, a diferencia de los otros 10 espías, que bueno, el punto es este. Pablo le está hablando a los hebreos y en los últimos días, en la tribulación, ¿vale? Se lo voy a demostrar por acá. Vamos a leer Hebreos 1 y mira lo que dice. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y aquí Pablo se incluye, él habla de nosotros porque claro, Pablo era judío y le estaba hablando a los judíos. Y no solo eso, está poniendo en contexto desde el puro principio, los últimos días, la tribulación, ¿vale? Pero bueno, esa es la otra buena nueva, que Jesús estará al lado de Israel en lo que es el Armagedón, ¿vale? Este evangelio del que se habla en Hebreos es el de la protección de Dios para los judíos. Pero lo que vamos es a lo mismo. Nosotros, los cristianos, la iglesia, solo tenemos un evangelio. Cualquier cosa, hasta que se termine el periodo de gracia, es hereje, ¿vale? Cualquier otra cosa. Una vez que la iglesia es raptada, entonces se entra a la tribulación, termina el periodo de gracia y los eventos cambian. Viene el evangelio eterno y al final el evangelio dentro del Armagedón. Un saludo a todos. Chao.